Buenas, mi nombre es Yendri Moreno, yo soy geriatra, yo trabajo en la Clínica de la Memoria del Hospital Geriátrico y les vengo a presentar este tema sobre los trastornos de conducta o trastorno neuroconductual. Esto es más o menos una lista de los tipos o los posibles trastornos de conducta que podemos tener. De este lado, de aquel lado podemos ver los síntomas cognitivos y es muy importante para mí que se entienda que una cosa es la demencia o el deterioro cognitivo y otra cosa es el trastorno de conducta. Cuando tenemos una demencia hablamos de deterioro cognitivo, memoria, atención o concentración, cálculo, orientación, razonamiento, lenguaje, capacidad visoespacial y capacidad de abstracción son unos ejemplos de los síntomas cognitivos. Cuando una persona tiene una demencia como Alzheimer o demencia vascular o algún otro tipo de demencia, va a tener afectadas algunas de estas. Siempre va a tener afectadas algunas de estas. Estos síntomas cognitivos o el deterioro de estos síntomas cognitivos es lo que nos traduce o lo que nos señala que hay una demencia. Pero a veces las demencias tienen o no tienen trastornos de la conducta. Esos trastornos de la conducta pueden ser ideas delirantes, alucinaciones o ilusiones, agitación psicomotriz, depresión, disforia, ansiedad, euforia o júbilo, apatía o indiferencia, desinhibición o irritabilidad. Eso es aparte, a veces los tienen, a veces no. Y vamos a hablar de esto, de los trastornos de conducta, y les voy a ir describiendo o explicando un poquito cada uno de ellos. No es lo mismo tener, como les dije, deterioro cognitivo o trastorno de conducta. Uno no elimina al otro, pueden ser las dos cosas. Hay trastornos de conducta asociados a otras enfermedades que no son demencia. Vamos a hablar de los trastornos de conducta asociados a las demencias, síndromes demenciales o deterioro cognitivo. Voy a describirles un poquito cada uno de los trastornos de conducta o trastorno neuroconductual. Los delirios o ideas delirantes es cuando el paciente se crea una idea que no existe, que es falsa, por ejemplo, que lo persiguen o que lo están vigilando. Muchos pacientes dicen que hay una cámara que los está viendo, que los están persiguiendo, que hay gente asomándose por la ventana, que los siguen, que cuando se van a bañar que lo están viendo, no se quieren desvestir en frente del cuidador, por ejemplo, porque lo están viendo. O un delirio muy frecuente es que esta no es su casa. Ellos dicen, esta no es mi casa, esta no es mi casa, esta no es mi casa, y toda la familia se desgasta diciéndole, papá o mamá, sí, vea que esta es su casa, usted ha vivido aquí siempre, no, lléveme a mi casa, lléveme a mi casa, que le roban las cosas. Como los pacientes tienen a veces problemas de memoria, no recuerdan dónde ponen las cosas, y donde las van a buscar y no lo encuentran, dicen, es que me robaron las cosas, ella o él me está robando, a veces son los hijos. Y esto genera a veces mucho problema entre la familia porque dicen, ¿cómo mamá va a decir que yo le robé algo? Pero es un cerebro que no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces no hay que tomar estas cosas personal. Hay celos exagerados, les decimos celotipias. Es impresionante ver cómo a veces el adulto mayor con demencia confunde a los hijos o al cuidador con su pareja, lo cela demasiado. Y a veces hasta la persona que llega a tocar la puerta de la casa a vender aguacates les dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le abrió? ¿Por qué está hablando con él? Suena el teléfono, ¿quién la llamó? ¿Por qué está hablando? Y son sumamente celosos, son celos exagerados. Ideas fijas con un hijo o hija específico, por ejemplo, ellos casi siempre tienen su mente en algún hijo o en algún familiar que los cuida. Y si el hijo no está, sale un momentito, está que ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Y es frecuente que pregunten y pregunten y pregunten al punto que no dejan descansar a la persona y no permiten que otra persona que quiera llegar a ayudar, a cuidar al adulto mayor pueda estar ahí, porque preguntan y preguntan y preguntan y preguntan fijamente por una persona. O puede ser también por una cosa, puede ser una idea fija con que el baño está taqueado, el baño está taqueado, el baño está taqueado, y llaman y preguntan y qué será, y hasta se gasta dinero contratando tal vez un fontanero y el baño está bien. Muchas de estas, ¿verdad?, que son ideas fijas o ideas delirantes de tipo paranoide, ¿verdad?, creen que los están envenenando, entonces no le reciben el café a una persona, pero a la otra persona sí, porque dice, es que ella me quiere envenenar, o no quieren tomarse las pastillas porque dicen que le quieren hacer daño, y por más que se le explique o que se le trate de hacer entrar a la razón a la persona, pues evidentemente no puede porque es un cerebro que no está funcionando bien. Entonces no podemos hacerlos entrar en razón. Cuando empiezan con esto, muchas veces dificulta mucho el cuidado, y es una idea que, digamos, se les metió y no podemos sacarla de un día para otro.
Muchas veces estos trastornos o ideas fijas empiezan por ahí de las 5 de la tarde, le llamamos el síndrome de la penumbra. Los que estén viendo este video se van a dar cuenta que es cierto, por ahí de las 5 de la tarde empieza todo esto. Alucinaciones o ilusiones, eso es ver algo que no existe, que no está. Pueden ser alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales. El paciente escucha o ve cosas que no existen. Puede decir lo que ve o reaccionar a ello. Muchos dicen, ¿por qué están todos esos chiquitos ahí? ¿Por qué hay tantos niños aquí y no están, no los están viendo? Muchas veces hablan con personas fallecidas y piensan que es que se está acercando a la muerte, que va a fallecer, que llegaron del más allá, pero no, ellos están alucinando con una persona que ya falleció, que no está, y entonces habla con esa persona o dice que habló con esa persona. Las ilusiones son algo que sí existe, pero se percibe distorsionado. Por ejemplo, ahí está la puerta, y ellos ven la puerta, estamos de acuerdo que ahí está la puerta, pero ellos dicen, es que esa puerta que se abre sola, o que se cierra sola, o esa puerta que se mueve. La puerta sí está, lo que es falso, o lo que está en la ilusión del cerebro de la persona, es que se esté moviendo para todo lado. Y muchas veces esto les provoca miedo, ¿verdad? Ven un perro, o escuchan pasos, hay una voz que les dice algo, o principalmente cuando vienen fallecidos, mucha gente, que alguien se asoma por la ventana, que están viendo constantemente, no pueden dormir porque alguien se asoma por la ventana. Entonces esto les produce miedo, incomodidad y a veces no les permite dormir o descansar ni a ellos ni al resto de la familia que está a cargo del paciente. Otro ejemplo es la agitación. La agitación es la inquietud. No podemos dejar que el paciente se tranquilice, que se quede en un lugar, camina de un lado para otro, camina de un lado para otro, va a hacer una cosa, va a hacer otra, camina de un lado, no se mantiene en una misma posición, a veces salen corriendo y deciden, por ejemplo, cerrar la puerta o cerrar el portón con llave, entonces van al portón, gritan y los vecinos dicen que lo tienen agarrado ahí, que le van a hacer algún daño, llaman a la policía, y es que quiere salir corriendo, quiere escaparse, se pone muy inquietos, ¿verdad? No solamente es con salir corriendo, puede ser muy inquietos dentro de un espacio pequeño, que se muevan de un lado al otro, de un lado al otro, ¿verdad? O también están los movimientos rápidos sin objetivo definido, que es como, por ejemplo, que echen algo en un recipiente y lo saquen, lo echen y lo saquen en el bolso, lo echan y lo sacan. O, por ejemplo, que van y se fijan que la ventana esté bien cerrada, entonces la abren, la cierran, la abren, la cierran, la abren, la cierran. Abren el tubo, lo cierran, abren el tubo, lo cierran, y uno dice, pero ¿para qué está haciendo eso? ¿Para qué hace esto? ¿Para qué está completamente cuentan unas monedas, la cuentan las monedas? No tiene un objetivo definido su movimiento, ¿verdad? Entonces lo repiten y lo repiten y lo repiten y pasan sumamente inquietos. Muchas veces estos movimientos no los dejan ni comer y pierden hasta peso por estar en constante movimiento de arriba a abajo. Hay otro ejemplo más adelante que ya vamos a ver de esto mismo. La depresión o disforia significa que su estado de ánimo está alterado, cambia, ¿verdad? Entonces, tienen mucha tristeza, sienten que su vida no vale nada, que ellos mismos no valen, muchas veces con deseos de muerte. Esto afecta al sueño y la alimentación, igual que las anteriores, y el paciente le dicen, pero ¿por qué está tan triste? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué está llorando? Y el paciente a veces no lo sabe explicar. Una de las demencias que más se asocia a este cuadro de depresión es la demencia vascular, le decimos depresión vascular, porque el paciente se encuentra sumamente triste y la familia no sabe qué hacer. Muchas veces le damos antidepresivos y no mejora, hasta dosis altísimas de antidepresivos para poder ayudarles un poquito. Y la terapia a veces funciona, a veces no, depende de cuánta cantidad de percepción de la terapia tenga el paciente, le podría ayudar. A veces es difícil, a veces no se le puede ayudar mucho y es muy angustiante para la familia ver a su familiar siempre llorando, siempre triste. La ansiedad es el miedo a algo que no ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, si por ejemplo yo le tengo miedo a las cucarachas y yo veo una cucaracha, ¡ay, está una cucaracha! Y doy un grito y salgo corriendo con miedo, pero si la cucaracha no está, y yo estoy, y si viene una cucaracha, y si viene una cucaracha y no puedo salir, y si viene una cucaracha y se para en la puerta y no puedo salir corriendo, ¿qué hago? Pero la cucaracha no está, entonces ¿para qué me pongo con tanto miedo si la cucaracha no está? Esa es la ansiedad, un miedo a algo que no está sucediendo, que no está pasando.
Entonces uno se anticipa que las cosas van a salir mal. Dice, ¿y si salgo a la calle y llueve? No, y me resfrío. No, o muchas veces esto pasa también con los familiares. Si sale usted y se resfría porque está lloviendo, y si sale y choca y algo le pasa a papito, no vaya, papito, no salga, y se ponen sumamente angustiados por algo que tal vez es la rutina normal de algunos de los familiares, pero si yo siempre voy a trabajar ahí, pero si siempre ando en carro, mamá, papá, ¿por qué se angustia por eso? Si lo hago todos los días, Dios me acompaña, no se preocupe, pero ellos se anticipan a que algo malo va a pasar y que algo malo va a pasar. Esto es real y muchas veces provoca gran discapacidad. Por eso, porque a veces el familiar se enoja, no entiende por qué el adulto mayor está ansioso por algo que no ha ocurrido, que no ha pasado, por algo que es una posibilidad remota, ¿verdad? Y el familiar está muy angustiado porque el otro familiar va a irse y demás. Cuando hay un verdadero cuadro de ansiedad, podemos ver sudoración, taquicardia, temblor de manos, o sea, el paciente está como que tuviera una amenaza real enfrente. Está asustado, está muy tenso, está muy preocupado, y eso a veces en un adulto mayor que tal vez ya padece de otras cosas, del corazón, por ejemplo, o que tiembla mucho y uno piensa, ¿y será otra cosa que tiene en el cerebro? Un Parkinson, por ejemplo, pero es pura ansiedad. Entonces hay que manejarlo como es, y esto es mejor consultarlo y darle tratamiento, porque no es vida para ninguna persona que tenga ansiedad pasar así con este miedo todo el día. Aunque no sea real y no sea infundado, para ellos es real y provoca mucho problema. La euforia júbilo es lo contrario, es completamente feliz, una gran felicidad, sumamente alegre por cosas que no representan tanta alegría. Por ejemplo, llegó el perrito y le ladró y le hizo así, y se ponen felices que el perrito lo saludó. Y uno dice, pero todos los días lo saluda el perrito. Llegó el gato y se le acostó en la cama, ahí el gatito, tanto me quiere el gatito porque llegó. Bueno, pero el gatito siempre ha dormido ahí, nada más que tal vez ni se acuerdan, ¿verdad? No están pendientes de eso. Desean salir, vestirse, arreglarse, llaman, invitan a otros a salir a su casa, hacen planes que son completamente imposibles, hasta inventan que otras personas van a reunirse, los van a pasar a recoger y demás. Proponen cosas exacto que no se pueden realizar. A veces se incurren gastos económicos, ¿verdad? Porque tal vez ellos tienen todavía su platita y se compraron zapatos, se compraron ropa, o pagaron un tour, o invitan o le dan al nieto la plata, le dan al vecino la plata para algo que no se puede realizar, ¿verdad? Esto se asocia también con lo que se llama incontinencia afectiva o afecto pseudovulvar. Entonces, muchos casos tienen las dos cosas, la tristeza y la felicidad al mismo tiempo, están incontinentes. Ven algo normal, ven al nieto y es la felicidad extrema como si no lo hubieran visto nunca y todos los días lo ven al nieto. Y después ven un perrito muy flaco y lloran y lloran y lloran porque el perrito pasó tan flaco, y uno dice, bueno, es algo triste ver el perrito flaco, pero no para tanto, o es algo bonito ver al nieto, pero no para tanto. Entonces pasan de una extrema felicidad a una extrema tristeza, a una extrema felicidad. Cualquier cosa les causa algo extremo. Entonces le llamamos afecto pseudovulvar, o se le puede llamar también así como incontinencia afectiva. En cuanto a la apatía o la indiferencia, esto es un síntoma muy frecuente, también es uno de los que más frecuentemente se asocia al Alzheimer. Es el síntoma que es indiferente a situaciones muy importantes. Entonces le falleció un hermano al paciente y toda la familia preocupada porque era muy unido o muy unida al hermano, qué problema, ahora cómo le decimos, y se reúnen todos, hacen todo un plan para contarle la mala noticia, le dicen, se murió su hermano, ok. Se confunde con depresión muchas veces, ¿verdad? El paciente, el familiar le dice a uno, vieras que está muy deprimido. ¿Deprimido? ¿Por qué? Y cuando están deprimidos tienen esa cara de tristeza, ¿verdad? Y uno lo ve y tal vez está ahí normal. Es que se le murió el hermano, se le murió el perrito, se le inundó la casa y está ahí como sin nada. Entonces nosotros le decimos, bueno, no es depresión, francamente, sino que es una apatía, y eso no tenemos un tratamiento, ¿verdad? No hay algo como que agarrarlos de los hombros y los sacuda y les diga reaccione, y a veces hasta es mejor, porque si son malas noticias y cosas malas que no les importe, es más bien una tranquilidad para la familia que si fuera al contrario. Entonces estamos ahí sí viendo a ver qué hacer urgentemente. En cuanto a la desinhibición,
La desinhibición es una característica que es muy interesante. El paciente no se detiene a pensar las cosas, va a decir todo lo que se le ocurra, no tiene freno. Nosotros tenemos un freno muy importante en el lóbulo frontal del cerebro que nos dice, vea, esto es inadecuado, usted no le puede decir a esa persona que tiene una nariz muy grande y fea porque es algo inadecuado. Pues como tenemos alterado el lóbulo frontal, entonces el paciente va y dice todo lo que se le ocurra. No mide las consecuencias, dice las verdades, dice los secretos, ¿verdad? Y también se pueden desinhibir en actividades motoras, ¿verdad? Cuando decimos está completamente desinhibido es que a veces físicamente también. Entonces, cuando algo decimos como ya es suficiente, ya ellos no pueden tener como ese freno y pueden decir o hacer cosas hirientes a otras personas. Pero en el caso de la desinhibición motora, por ejemplo, nosotros lo encontramos cuando le decimos aplauda una vez aplauda y hacen. No pueden hacerlo solo una vez, siguen siempre un poquito más, no hay freno de nada. Toque la mesa una vez, no pueden parar. Deténgase ya, deténgase, no haga más eso y el paciente lo sigue haciendo. Mamá, papá, ¿para dónde va? No se vaya, no se vaya, no se vaya, va. No diga esto, no diga esto, mucho menos anticiparse a decirle, cuidado, va a decir eso, porque es recordárselo y con más rapidez van a ir a decir lo que no tienen que decir. Entonces es vacilón, ¿verdad? Esto no es lo mismo que hipersexualidad, ¿verdad? Se asocia un poco, ya vamos a ver eso más adelante, pero sí hay pacientes que a veces dicen malas palabras, cosas que no habían dicho nunca o cuentan cosas que no habían hecho nunca y es muy incómodo para la familia. La irritabilidad o la habilidad lo vemos muy frecuentemente también, es un síntoma muy frecuente. El paciente es muy sensible con cualquier situación, palabras, comentarios, situaciones usuales cotidianas, se sienten violentados, agredidos, se sienten mal, pasan de la ira al llanto fácilmente, como lo vimos ahora, no tan exagerado como en una incontinencia afectiva. Y del estado de ánimo normal a la ira o la tristeza profunda también. Yo también formo parte del comité de violencia del hospital y ahí vemos muchos pacientes que dicen que me maltratan, que me hacen daño y se activa todo el comité de violencia y cuando llegamos no existe tal violencia. Y es que el paciente se siente muy irritable por cualquier cosa. Entonces el paciente dice que quiere ir a hacer algo y le dicen no, mañana y ya se enoja. Le dicen venga, tómese las pastillas, no, y no, y no, y no, y se pelean, y se pelean, y se pelean. Es un paciente que generalmente hace mucho problema, mucho conflicto en la familia, ¿verdad? Acusa a un hijo con otro hijo, entonces los hijos se pelean, los nietos se pelean, los cuidadores se pelean, porque el paciente está constantemente peleando y acusando, diciendo, porque él se resiente, entonces él busca consuelo o ayuda en alguna otra persona. Muchos de estos pacientes despiden constantemente a la persona que los cuida, si es un cuidador contratado, le contrata un cuidador lunes y no llega el miércoles y toda la familia viendo a ver cómo lo cuida hasta conseguir otro y otra vez y otra vez y otra vez, se pelean, se pelean, se pelean. Son pacientes muy conflictivos. A veces han sido conflictivos toda su vida, entonces también hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Que sea algo nuevo, entonces le podemos echar la culpa a la enfermedad que tiene el cerebro o no. Y ahora, como les había comentado, la hipersexualidad. Entonces, tienen persistentemente la idea de tener relaciones sexuales, a veces tienen años de que no tienen relaciones sexuales con su pareja y de un pronto a otro busca y la pareja asustada, ya no tiene tal vez la pareja ese deseo sexual, entonces utilizan palabras, comentarios, actitudes seductoras que no habían utilizado antes, esta conducta incomoda a otros, limita su cuidado, ¿verdad? Muchas veces hay un menor de edad envuelto en esto y la familia se pone muy alterada con toda razón por estas cosas, ¿verdad? Se interpreta como muy inadecuado para todos los involucrados, muchas veces personas fuera de la familia. Yo tuve un paciente que había sido una persona muy respetuosa toda su vida y ahora que está demenciado sale a la calle y le dice cosas a todas las mujeres que pasan por ahí y todas las familias, porque él vive en una calle pequeña donde hay poca gente y todos los vecinos se conocen y la familia va y se queja donde el paciente a la casa, vea, le dijo esto a la nieta, le dijo esto a la muchacha, se queda en la pulpería, se pone a verlas de arriba abajo, le sigue ahí donde va y demás, y la familia realmente no sabe qué hacer, porque es una persona que no tenía esta conducta, que no era conocido por esto, y ahora está así y no saben qué hacer.
Para esto también hay tratamiento médico y tratamiento hormonal si es exagerado. Hemos tenido pacientes que han hasta violado a su esposa porque tenían años de no estar juntos. Es muy incómodo, ¿verdad? He tenido una paciente que hacía un show y se quitaba la ropa dentro de la casa, no era nada terrible, pero la familia muy incómoda, ¿verdad? Y aunque a veces haya alguien que le cause gracia a esto, para la familia es muy incómodo, es muy, muy, muy problemático. Y tenemos tratamiento por dicha para manejarlo. Otro de los problemas que tenemos con esto es a la hora de la consulta, porque muchas veces la familia misma le da mucha vergüenza preguntar, o decir esto, o decirlo enfrente del paciente. Y a veces las consultas, como tienen un tiempo definido y no tenemos más tiempo para extendernos, no podemos tomar el tiempo. A veces nos dicen, ¿puedo hablar con usted un momentito antes de que entre papá o antes de que entre mamá? Y uno con el reloj aquí, sí, está bien, ¿qué pasó? Y es para contarnos este tipo de cosas y que el paciente que lo hace no lo escuche porque es vergonzoso, porque es incómodo, pero se ve frecuentemente. Y lo que habíamos hablado un poquito al principio, que es la conducta motora sin finalidad. Entonces, es un movimiento repetitivo sin objetivo alguno. Muchas veces lo que le llamaban, o antes se llamaba el vagabundeo, también tenía una palabra en inglés que es wandering, que es lo mismo, que caminan para arriba y para abajo. Entonces, cuando nos encontramos con este vagabundeo, el paciente camina toda la casa, todo el pasillo de la casa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, es un problema, porque a veces igual no comen y estar caminando todo el día es una causa de pérdida de peso. Pierden peso aceleradamente y no saben qué hacer, y cuando llegan a la consulta uno los ve flacos, han perdido 10 kilos y uno empieza a buscarles algo malo como un cáncer y le hacemos un montón de exámenes y gastroscopía y colonoscopía y buscamos y buscamos y buscamos y no nos damos cuenta de que anda caminando para arriba y para abajo todo el día como que estuviera haciendo ejercicio. Y esto lo vemos mucho, ¿verdad? El famoso vagabundeo. Pero también puede ser otro tipo también se le llamaba comportamiento motor aberrante. Entonces, un comportamiento motor aberrante que está haciendo algo constantemente que no sabemos por qué. Muchas veces se puede asociar a algún tipo de paranoia, ¿verdad? Porque esto no va a tener uno sí y otro no, todos están juntos, todos están revueltos. Y si está paranoide de que hay algo ahí, entonces tal vez eso podría explicar este comportamiento motor, ¿verdad? Está como que hay un bicho, que por ahí se mete un perro, que por ahí se mete un chiquito, o que por ahí se podría meter un ladrón. Entonces están cierre y cierre y cierre y se fija, camina por ahí, están constantemente. Entonces lo podríamos decir que es sin finalidad, o que su finalidad más bien sea su paranoia, ¿verdad? Porque todos estos vienen juntos y revueltos. Y que sí sería muy probablemente uno de los más frecuentes que tenemos, es el trastorno del sueño. Nosotros en el cerebro tenemos una estructura y una hormona que nos dice que si tenemos que estar dormidos o tenemos que estar despiertos. Y esa estructura trabaja con la luz. Entonces sale el sol y hay mucha luz, y el cerebro nos dice, mira, es de día, hay que despertarnos, todos para arriba. Y cuando empieza a bajar la luz y se hace de noche, decimos, mira, el cerebro, es hora de dormir, ya es de noche. Así es como trabaja, pero en estos casos de pacientes con demencia, como tienen alterada su microestructura cerebral, entonces puede ser que inviertan el ciclo de sueño-vigilia y duerman en el día y pasen despiertos en la noche, cosa que es muy complicada para los cuidadores, para el descanso, ¿verdad? Para que todos los demás puedan seguir su ciclo normal de vida, todos los que vivan con el adulto mayor. Hemos visto casos que hasta pasan 3, 4 días sin dormir, al menos eso nos dicen, porque uno no está ahí para comprobarlo, pero nos han llegado a decir, es que tiene 3 días de no dormir, yo no sé qué hacer. Estoy loco, estoy loca el cuidador porque no he dormido, yo tengo que trabajar o tengo que cuidar a mis hijos o tengo que resolver esto y mamá o papá no duerme, ¿verdad? Y no solo son medicamentos, muchas veces los cuidadores, los familiares del paciente quieren que nosotros les demos algo que lo noquee, por decirlo así, que ellos puedan descansar, pero no es tan sencillo porque estos medicamentos generalmente son muy fuertes y estos medicamentos pueden causar somnolencia al día siguiente durante el día, y esta somnolencia puede ser un factor de riesgo para que ellos, por andar así medio dormidos, se caigan, se golpeen y pase algo peor, una fractura, que terminen hospitalizados, un golpe en la cabeza con un hematoma subdural, muchas cosas.
muchos de estos medicamentos son muy adictivos, son sumamente adictivos y por darle uno tenemos que asegurarnos de dárselo el resto de la vida. Ya sin eso y le agregamos, por decirlo así, una enfermedad más, que es una adicción, ¿verdad? Y como les digo, debemos cambiar los hábitos, porque si con el día y con la luz estamos despiertos y con la noche y la oscuridad estamos dormidos, entonces lo ideal es que los pacientes tengan un lugar oscuro, silencioso, donde puedan descansar y que no los dejen dormir en el día, porque entonces también pasa que muchas veces los ven durmiendo en el día, el que lo cuida en el día, le va súper bien y pasa feliz porque el adulto mayor durmió todo el día, durmió toda la tarde y no le dio problema, ¿verdad? Entonces él pudo o ella pudo hacer todas las cosas que tenía que hacer y el otro pasó dormido, pero llega la noche y entonces ¿qué vamos a hacer en la noche? Si pasa despierto. El adulto mayor duerme poco, ya de por sí. Si un bebé duerme 20 horas, después va durmiendo como 16, después los niños duermen 10, más grandes los duermen 8, un adulto ya más grande duerme 6, un adulto mayor puede dormir 4 horas y ser completamente normal. Entonces nos dicen, doctor, es que yo lo acuesto a las 6 y a las 12 está despierto. Y yo les digo, ¿para qué lo acostó a las 6 de la tarde? ¿A qué hora se duerme toda la familia? Toda la familia se duerme como a las 10 de la noche. Bueno, duérmalo a las 10 de la noche. Y no lo deje dormir en el día, porque a veces durmió otro ratito en el día. Le tienen una luz a la par de la cama por cualquier cosa, porque no se tropiece, por si se va a levantar, pero esa luz lo va a estar estimulando. Entonces debería tener alguien que esté pendiente, pero oscuro, sin la luz. Le tienen en el cuarto tele, pantalla, tablets y un montón de cosas que son luz, que generan estímulo. Entonces el paciente pasa como que estuviera en el día en la noche y en el día que tiene un silloncito en la sala donde es tranquilo y todo, va a dormir. Y el primer día que vamos a hacer eso, que yo les digo, no lo deje dormir en el día para que duerma en la noche, es muy complicado porque no saben cómo entretenerlo, no hay alguien que esté disponible toda la tarde para ponerse a entretenerlo, a llevarlo a caminar, a ponerlo a hacer algo. Entonces es complicado, pero siempre vamos a tener que resolverlo primero con hábitos, a cambiar los hábitos, a que esté iluminado, que esté activo en el día y que en la noche esté oscuro, que esté tranquilo, que esté silencioso, sacar el tele del cuarto, que tenga la misma rutina de toda la familia, que se pueda acostar tarde, lo más tarde que pueda, ¿verdad? Y que al día siguiente pueda estar alerta y pueda estar en sus 5 sentidos, no que ande ahí medio dormido y que o sea, más bien cuando está el paciente muy dormido es un problema. A muchos familiares les beneficia, les ayuda que esté tal vez muy dormido, pero esto no va a ser bueno nunca. Si pasa mucho tiempo en una sola posición puede hasta ulcerarse la piel, ¿verdad? Y muchas veces es difícil sanar ese tipo de úlceras. Entonces queremos que tenga un poquito de movilidad. Inclusive hay estudios que han hablado de lo bueno que es que todos los pacientes tengan una rutina que se les repita todos los días, hasta sábado y domingo. Entonces los cuidadores, lo que hacen es escribir la rutina. Y a las 7 de la mañana se levanta, a las 7:30 toma café, a las 8 se baña, a las 9 va a caminar un poquito a la vuelta. Esta rutina que se repita sábado, domingo, todos los días les ayuda a ellos a estar un poquito orientados. A veces va el fin de semana donde un hijo y entre semana pasa donde otro y 2 semanas le toca al otro, pero y es la organización que puede ofrecerle la familia. Entonces, si eso es lo que se puede ofrecer, está bien. Ideal sería que siempre estuviera en un mismo lugar, pero si no se puede, que por lo menos siempre se le cumpla la misma rutina, porque cualquier cambio muchas veces a ellos los descompensa mucho de cualquiera de todos estos trastornos de conducta. Y si va un día donde uno y le da una pastilla y otro lo deja dormir en la tarde y otro no lo saca a caminar, entonces viene todo este problema y recuperarlo como estuvo bien, digamos, previamente a veces es difícil. Entonces el paciente debe de tener siempre una rutina y ojalá, que era lo que les iba a decir, que esa rutina incluya caminar un poquito, algún tipo de actividad física, porque el paciente que camina todos los días, de lunes a domingo, ayuda a que esto no avance más. Y esos son los estudios o lo que han demostrado los estudios. Un poquito de actividad física, caminar,
todos los días, 20 minutos, 30 minutos, pero que eso esté incluido en su rutina de todos los días, es una gran ayuda. Ayuda a que no se vaya perdiendo esa capacidad de caminar, de movilizarse, de moverse, porque estas son enfermedades neurodegenerativas, y neurodegenerativa significa que va a ir avanzando inevitablemente. Tenemos medicamentos para estos tipos de trastornos de conducta, pero para la causa de lo que ya tiene en el cerebro y de lo que ya está alterado ahí, eso no nos podemos devolver en el tiempo y resolverlo. Entonces no los podemos curar, en este momento no existe nada que los cure. Entonces podemos ayudarlos con su conducta, tal vez haya una otra cosa que lo mantenga un poquito bien de la memoria por ahí un tiempo, pero va a irse degenerando su cerebro y no podemos mejorarlo. Entonces, en la clínica de la memoria nosotros usamos este instrumento, es una escala, se llama NPI, Neuropsychiatric Inventory, que son palabras en inglés de inventario neuropsiquiátrico, y lo que hacemos es, por cada uno de ellos les vamos preguntando la frecuencia y la gravedad. Sería leve, que provoca poca molestia al paciente; moderado, más molestia para el paciente, pero puede ser redirigido por el familiar o cuidador; y severo, ahí se me cortó, muy difícil para el paciente y difícil de redirigir. Entonces, por ejemplo, vamos preguntándole al familiar: ideas delirantes, 1, alucinaciones, 2, 1. Lo que nosotros preguntamos es alrededor de una vez por semana, qué tan grave es, y lo vamos clasificando. Depresión, 2, 3, desinhibición, 4, 3, que sería el caso más severo. Y según al final, como tengamos el resultado, es como vamos a proponer o dar el tratamiento. Nosotros como geriatras siempre vamos a tratar de no dar tratamiento para esto, y también para eso tenemos otras profesionales que también están incluidas en estas charlas que estamos preparando, donde se le da educación al familiar. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer en el caso de que haya una paranoia? ¿Qué hacer en el caso de que haya una idea delirante, una idea fija, ¿verdad?, de que se quiere ir y demás? Lo que tratamos de explicarle a todos los familiares es que no se puede tratar de hacer entrar en razón al adulto mayor, como les había contado previamente, porque ellos no tienen esa capacidad de entender, ¿verdad? Su cerebro funciona mal. Entonces uno le dice: papá, mamá, véame, yo soy su hija, yo no soy una ladrona que se metió aquí, véame, ¿cómo no me conoce? Es difícil, y no pretendemos que uno les dé esta explicación y ya salgan como, bueno, ya lo entendí todo, ya lo voy a hacer bien. Es un proceso, pero tenemos que ir entendiendo cómo hacer. ¿Y cómo hacer? Bueno, es seguirle la corriente un poco. Entonces, que esta no es su casa, bueno, ya casi nos vamos a su casa, voy a terminar de hacer esto y nos vamos. Y ahí se lo van llevando, porque muchas veces se les olvida rápido. Entonces nos podemos poner a discutir con el adulto mayor de que si es cierto o no lo que él está percibiendo, o podemos decirle que sí y tratar de inventarle nosotros también una historia y seguir adelante. Eso es lo que se refiere como redirigir un poco el síntoma, ¿verdad? Entonces lo redirigimos un poco, lo convencemos, le decimos que sigue, le sigue la corriente. Tengo una paciente que le llaman el paseo millonario, entonces ella dice: ¿qué? Esta no es mi casa, lleguen a mi casa. Y la hija llama al esposo que trabaja cerca, el esposo llega en carro, le da una vuelta a la manzana, la vuelve a dejar en la casa, le dice: paseo millonario, y él llega, la lleva, le da la vuelta a la manzana y la vuelve a dejar, y ya se le olvidó. No todos tienen esta posibilidad, ¿verdad? Muchos que no pueden, pero siempre seguirle la corriente y decirle que sí. Y eso es lo que vamos primero a tratar de hacer antes de dar un medicamento. Si ya es mucho y no podemos, y no tenemos que alguien que les dé el paseo millonario, y no tenemos a alguien que le diga que sí, y no podemos llevar, darle una vuelta y todo, porque tal vez estamos cuidando también a otra persona en la misma casa, un niño, otro adulto mayor, entonces ahí vamos valorando si es necesario, y no queda más que dar tratamiento del tipo psiquiátrico, ¿verdad?, antipsicóticos u otros que son medicamentos muy fuertes, pero para ayudar al cuido, para que el cuidador, que es la persona que está sana, que tiene su vida, pueda seguir teniendo su vida, un poquito de calidad de vida, porque la persona enferma, desgraciadamente, no podemos ayudarle y no podemos curarlo. Entonces, por lo menos preservar un poco la salud física y mental del cuidador. Para finalizar, les ofrezco mi correo electrónico para dudas y consultas. También tenemos un chat de WhatsApp por medio del Facebook del hospital. Ese es general, no es exclusivo de la Clínica de la Memoria, pero siempre estamos dispuestos y anuentes a colaborar con todos los pacientes que sean difíciles de manejar desde el punto de vista de conducta.
Muchas gracias.